En este tutorial aprenderás las capas de texto, capas sin imágenes. Añadir capas de texto. Las capas de texto son apilables. Trabajar con las capas de texto. Ajustes de la capa de texto. Capas de texto en acción. Capas de texto y estilos de imagen. Títulos o capas de texto. En el capítulo anterior, el texto puede utilizarse en una variedad de maneras para mejorar la narración en sus presentaciones. Los títulos son muy buenos, pero a veces necesitas aún más libertad creativa cuando trabajas con texto, y ahí es donde entran las capas de texto. Una capa de texto es un tipo de capa que encontrarás en la lista de capas. Esencialmente, es un título y una capa visual. Las capas de texto combinan la utilidad del texto con el control creativo de capas. Como resultado, puedes tener casi todas las opciones disponibles para ambos objetos. Como las capas de texto se pueden considerar un híbrido entre títulos y capas, naturalmente tienen dos formas diferentes que se pueden añadir a sus presentaciones. La primera opción es convertir un título existente. Para convertir un título a una capa de texto. Con un título seleccionado en la lista de títulos, clic derecho en el título y seleccionar Convertir a capa. Esto cambia su título a una capa de texto y lo mueve a la lista de capas. Cualquier configuración de tamaño, fuente, posición, textura, comportamiento y cualquier efecto que sea aplicado permanecerán intactos. Básicamente, esto sencillamente coge lo que ya tienes y activa algunas opciones nuevas. No se transferirán todos los ajustes. Porque convierte un título en una capa, las opciones de interactividad título y ajustes título no se aplicarán. La segunda opción es crear una nueva capa de texto desde cero utilizando la lista de capas. Para añadir una capa de texto desde la lista de capas. En la lista de capas, clic en el icono Añadir y seleccionar Añadir capa de texto desde el submenú. O clic derecho en cualquier lugar en la lista, o haga clic en el icono engranaje en la lista de capas, y seleccione Añadir capa y luego Añadir capa de texto desde el submenú. Escribe el texto deseado en la ventana Añadir texto, clic en Aceptar. Una vez añadido, tendrás acceso a casi todas las opciones que están disponibles para las capas de foto o vídeo. Un atributo que separa claramente una capa de texto de un título es el apilado. El capítulo anterior, los títulos siempre aparecen encima de tus imágenes pase lo que pase. Las capas de texto por otro lado son objetos de la lista de capas, al igual que una foto, capa de color sólido o vídeo. Eso significa que puedes volver con todos los modos que te gustan. Esto te da la posibilidad de tener capas de texto que aparecen por debajo de las imágenes. Una vez que se crea una capa de texto, por encima de la vista previa verás que ahora tienes acceso a las opciones de la capa tanto como título. Estas son las mismas opciones que has aprendido en los capítulos anteriores, solo que ahora estos ajustes pueden combinarse para crear algunos efectos realmente sorprendentes utilizando texto. Cambiar los ajustes y aplicar efectos a las capas de texto. Ver ajustes de capa y texto al lado puede resultar un poco abrumador, así que echemos un vistazo a exactamente cómo afectan estos valores a las capas de texto. Vamos a empezar con la siguiente regla básica. Ajustes capa afectan a toda la capa. Ajustes texto solo afecta al texto. Suele ser útil pensar en una capa como un contenedor o en una caja. Los ajustes de capa definen los atributos de la caja. ¿Cuán grande es esa caja? ¿Dónde está en la pantalla? ¿Cómo se mueve? ¿De un determinado color? Etc. Los ajustes de texto se usan para definir lo que está dentro de esa caja. Lo grande que es la fuente, de qué color es, etc. Esto significa que puedes configurar cualquier opción en ajustes capa, ajustes o efectos, esos cambios se aplicarán a todo en su capa de texto. Considerando que los cambios realizados en ajustes de texto o efectos de texto, solo afectan al texto. Veamos un ejemplo de las diferencias. Cada imagen representa una capa de texto. Bajo la pestaña de ajustes de capa, el zoom ha sido ajustado a 50% para ambos. En relación con el concepto de contenedor o caja, esto significa que el tamaño de la caja es la misma para las dos capas. En la pestaña de ajustes de texto, la capa de la izquierda tiene un tamaño de fuente de 50, mientras que la capa de la derecha tiene un tamaño de fuente de 200. Las capas son del mismo tamaño. Sin embargo, debido a los ajustes de texto para la capa de la derecha tiene un mayor valor de tamaño de fuente, el texto se vuelve tan grande que no está totalmente visible en la capa. Continuando con la idea de caja,
el tamaño de la fuente es ahora tan grande que no cabe el texto dentro de esa caja. Por el contrario, aquí se fijan los tamaños de fuente a 50 para las dos capas. En la pestaña Ajustes de capa, el valor de zoom para la capa de la izquierda es 100%, y el valor de zoom para la capa de la derecha a 50%. En este caso, nos ha hecho la caja más grande, pero el tamaño de la fuente es el mismo. El resultado es que ahora tenemos más que suficiente espacio para que quepa el texto. Las capas de texto utilizan las mismas herramientas que los títulos y las capas, que aprendiste en los capítulos anteriores. Al pasar por cada pestaña, verás que hay algunas diferencias sutiles cuando se trata de las opciones disponibles. Echemos un vistazo a lo que puede hacer con las capas de texto. Ajustes capa. En su mayor parte, las capas de texto puede utilizar las funciones que encontrarás en esta pestaña. Las opciones de configurar capa del zoom, escala, posición y formato son las mismas herramientas que utilizas para imágenes o vídeo. También puede añadir notas y renombrar una capa de texto. Tenga en cuenta, si cambia el nombre de una capa de texto, no va a cambiar el texto. Simplemente va a cambiar el nombre de la capa como aparece en la lista de capas y capa seleccionada. Volviendo al concepto de contenedor o caja, la opción renombrar básicamente cambia la etiqueta del exterior de la caja, no el contenido. En el panel tipo capa verás por qué las capas de texto pueden ser consideradas un híbrido entre títulos y capas. Las capas de texto pueden ser utilizadas como máscara o ajuste de capas, algo que un título normal no lo puede hacer. Las capas de texto pueden ser sustituibles o no, cuando se utiliza para crear un estilo de diapositivas o plantilla, así como una capa normal. Las máscaras, capas de ajuste, estilos de imagen y plantillas están cubiertos en detalle en capítulos posteriores. Ajustes de texto. Las opciones que encontrará aquí son como las opciones que se encuentran bajo la pestaña Ajustes de títulos cuando se trabaja con una foto. Aquí es donde puede controlar lo que hay dentro de la caja. Cuando se trabaja con una capa de texto, puede ajustar el tamaño, las opciones de fuente, color y posición, o aplicar una textura. Usa la ventana del texto seleccionado. También puede editar o cambiar el texto real que se utiliza dentro de su capa de texto. Debido a que las capas de texto son un tipo de capa, no es un tipo de título, te darás cuenta de que la interactividad y las opciones de ajustes de títulos no están disponibles. Ajustes. Continuando con la metáfora del contenedor, los ajustes son otro grupo de valores que se aplican a toda la caja. Las decisiones que tomas afectan aquí el texto completo de la capa, incluyendo los contenidos dentro de la caja. Estas opciones realmente separan las capas de texto de títulos como ofrecen controles creativos completamente diferentes. En esta sección verás muchas de las mismas opciones que están disponibles para las capas de imagen. Aquí puedes cambiar la configuración para borroso, nitidez, opacidad, brillo, punto blanco, punto negro, contraste, tono y saturación. También se puede reflejar o colorear una capa de texto. Estas opciones pueden ser utilizadas por separado o combinadas con ajustes de texto. Efectos y efectos de texto. Esto es donde la naturaleza híbrida de las capas de texto realmente entra en juego. Bajo estas dos pestañas verás todas las mismas opciones que están disponibles para crear efectos con títulos y capas de imagen. Esto le permite crear efectos que se aplican a toda la capa, el contenido de la capa o ambos. En este ejemplo, vamos a utilizar una capa de texto para volver a crear la secuencia de título de introducción. Los ajustes no necesitan ser exactos para que funcione este efecto. En Crear o Diseñar, clic en Añadir vacía en la barra de herramientas para crear una nueva diapositiva en blanco. Cambiar el tiempo de diapositiva a 15 segundos, luego haga doble clic para abrir opciones de imagen. En la lista de capas, clic en el icono Añadir y seleccione Añadir capa de texto en el menú. Escriba la palabra Tutorial. Clic en la pestaña Ajustes de texto. En el panel Formato, cambiar la fuente a Arial, el tipo convertir a mayúsculas, poner el tamaño a 24 y el color a blanco. En el panel Colocar texto, poner alinear a centro, y girar el título un poco. Un ajuste de -20 funciona bien. A continuación, haga clic en la pestaña Ajustes y poner borroso sobre el 24%. Clic en la pestaña Efectos. En posición inicial, en el panel de movimiento y audio, clic en cada una de las opciones y cambie el tipo de movimiento a lineal. Esto hará que todo el movimiento pase a un ritmo constante. A continuación,
cambiar la inclinación vertical a alrededor de -20 grados, y la inclinación horizontal a 45. Ahora haga clic en el siguiente cuadro clave. En la posición final, en el panel de movimiento y audio, aplicar los siguientes ajustes. Posición a -45×10. Zoom a 220. Inclinar vertical a 15. Inclinar horizontal a 50. Y girar a 50. Para completar el ejemplo, clic en la pestaña Efectos de texto. Con cuadro clave 2, posición final seleccionada, en el panel Ajustes y movimiento título, cambiar el tamaño de la fuente a 250 y poner el valor de girar a 0. En el área de comportamiento del título, poner aparecer a desvanecer entrada. Y en desaparecer a desvanecer salida. Ahora ver el efecto para ver lo que aparece. Las cosas claves que aprender de este ejemplo son: las capas de texto pueden hacer cosas que no pueden hacer los títulos y b. La capa, contenedor o caja y el texto, el contenido dentro de la caja, pueden modificarse independientemente una de otra, o se pueden combinar para crear algunos efectos bastante sorprendentes. Capas de texto y efectos de zoom. Al crear efectos de zoom con capas de texto, tenga en cuenta que tienes dos maneras de zoom en una capa de texto. Puedes aumentar el zoom para la capa y puedes aumentar el tamaño del texto. El error más común es empezando con un tamaño de fuente pequeña y hacer zoom sobre la capa. Muchas veces lo que verás en estos casos es que el texto se convertirá en borroso e ilegible. Para hacer efectos con capas de texto de zoom y lucir sus mejores galas, considere las siguientes opciones. Elegir un tamaño de texto más grande en la pestaña Ajustes de texto y reducir los ajustes de la capa del zoom de la posición inicial de sus efectos a menos del 100%. Usar los efectos de texto para cambiar el tamaño de la fuente entre los puntos inicial y final de la diapositiva. Si una fuente empieza a 10 y el final en 50, el resultado es un efecto de aumentar. Usar ambos efectos y efectos texto para aumentar en la capa, el contenedor o caja y el texto dentro de la capa. Como las capas de imagen, vídeo o títulos, las capas de texto también pueden incluir estilos de imagen. Cuando se crea un estilo de imagen, toda la configuración que se introduce para las capas de texto en una diapositiva pasarán a formar parte del estilo. Al aplicar un estilo de imagen que utiliza capas de texto, todo lo que necesitas hacer es cambiar el texto para adaptarse a tu programa. Simplemente ir al panel Texto Título bajo la pestaña Ajustes de texto correspondiente a esa capa. Títulos o capas de texto. Aunque muy similares, cada uno tiene sus propias características únicas. Para algunas presentaciones, los títulos son perfectos. En otros, el texto puede necesitar el impacto visual adicional solo con capas de texto. El mejor consejo es usar lo que funcione mejor para cada presentación.